Bueno, hoy les vamos a hablar de conciliaciones bancarias en el tema de expensas. Primero vamos a hacer una introducción de qué es una conciliación bancaria, qué significa para un consorcio, y después vamos a hacer un ejemplo sencillo, pero para que lo puedan entender y que sea algo un poquito más práctico. Entonces empezamos con la primera hoja de este apunte que empieza así. Bueno, una conciliación bancaria consiste en hacer coincidir contablemente el saldo de la liquidación de expensas con el saldo del resumen bancario. Eso es un concepto general de lo que significa hacer una conciliación. Para los consorcios no es una obligación, no hay alguna obligación que determine que haya que hacer una conciliación bancaria con una determinada frecuencia. Yo aconsejo que por lo menos la hagan una vez al año cuando hagan la renovación del mandato y la rendición de cuentas, mínimo. A mí me parece que sería mucho más fácil si ustedes la realizaran en forma mensual, que sería lo ideal, porque de esa manera cuando llegan a fin de año ya tienen todos los meses conciliados, con lo cual terminan el último año del mes, perdón, el último día del año, al revés, y tienen todo el año completo ya terminado, conciliado, revisado. Es mucho más fácil, es mucho más rápido, van a perder mucho menos tiempo. Pero bueno, tienen que primero saber hacer. En principio, una conciliación es un procedimiento operativo. Consiste en comparar todos los movimientos registrados entre dos documentos. El primer documento es la liquidación de expensas o el libro de caja del consorcio o el libro de administración. Y el resumen bancario, o sea, los extractos, el resumen de cuenta que emite el banco una vez por mes. Lo que van a hacer es comparar que todos los movimientos que hayan estado, tanto movimientos de fondo que hayan ingresado o movimientos de fondos que hayan salido del banco, estén liquidados en las expensas de manera correcta. De esa manera evitan errores, evitan diferencias, discrepancias entre un documento y el otro, que pueden llegar a traer posibles problemas posteriores a la hora de la rendición de cuentas. Esto que nos permite identificar que si hay diferencias, errores, desajustes, inconsistencias y las causas que dieron origen a ese posible error, para poder, obviamente, realizar posteriormente el ajuste o la corrección correspondiente a eso que haya sido, que haya pasado, que haya sido un error, una diferencia, un desajuste. La finalidad de la conciliación siempre es determinar si los movimientos de ambos documentos coinciden. Si hay coincidencia, la conciliación estaría correcta y los movimientos de caja del consorcio se corresponden a los movimientos del banco, con lo cual tendríamos todos los movimientos de la liquidación comprobados y verificados de que hayan salido en forma correcta en el banco y que todos los ingresos, o sea, todos los depósitos, todas las transferencias, todos los pagos de expensas, hayan también sido cargadas de la manera correcta. Si se encuentra alguna diferencia, deberíamos buscarla, identificar la causa y actuar en consecuencia. Los beneficios que obtendríamos, vamos a esta parte, son, primero tenemos los movimientos contables y bancarios revisados y controlados, lo cual da una información verdadera y actualizada en el momento sobre el estado de la caja del consorcio y de los movimientos bancarios reales. También detecta posibles movimientos dudosos de fondos. Si nosotros delegamos en algún empleado o alguna persona pagos, transferencias o movimientos bancarios, podríamos con una conciliación bancaria verificar que todo lo que le hayamos delegado se haya realizado de forma correcta y no que haya alguna duda sobre si hizo algo bien, hizo algo mal, tanto de buena fe como de mala fe, que haya hecho una transferencia a un lugar que no corresponda. De esta manera nosotros lo podemos identificar y detectar fácilmente. También vamos a encontrar diferencias en los registros, o sea que
por ejemplo, que en el banco yo tenga un débito por 12.000 pesos y en realidad en la expensa yo haya liquidado 1.200 por error. Entonces voy a tener una diferencia muy grande de dinero porque obviamente liquidé un monto que no era el que pagué. O al revés, tenía que haber pagado 1.200 y pagué 12.000 y el proveedor no me avisó. Y después me va a servir para realizar los respectivos ajustes para corregir cualquier error, discrepancia o diferencia que tenga. Para llevarlo a cabo, debo contar con dos documentos. El primero, el detalle de los movimientos de caja. En el caso de que sea el libro de administración o el libro de caja, o la liquidación de expensas, en el caso de que tenga algún sistema contable en forma digital. El resumen y el extracto bancario sería el segundo documento. Y lo tercero que necesito es una planilla que la voy a armar, la vamos a llamar planilla de conciliación. Puede ser también un documento escrito, puede ser un borrador, no necesariamente siempre puede ser un Excel, pero siempre les conviene que esta planilla, este documento de conciliación, lo guarden y lo tengan y lo utilicen en forma ordenada, que sea algo muy metódico y ordenado. ¿Por qué? Porque cualquier discrepancia, cuando el consorcio empieza a ser más grande, cuando el consorcio es muy grande, las discrepancias pueden ser problemáticas y a veces esas planillas las tengo que trasladar de un mes al otro para poder conciliar, para poder buscar algún gasto que tuve en el mes pasado y que lo liquido este mes. Entonces es un tema que requiere una cierta orden, un cierto método de trabajo. Tengo que estar digamos, muy tranquilo cuando lo hago, ser metódico, ser ordenado, porque ser prolijo, porque si no es bastante complicado para poder hacerlo. Podemos comenzar tomando como punto de partida el saldo del extracto bancario. Buscamos, reconocemos y marcamos todos aquellos conceptos y o movimientos que podamos identificar en el registro contable, por ejemplo, en las expensas. Y ahí vamos identificando y marcando, verificando que cada uno de estos movimientos, de cada uno de estos registros, estén en el banco y en la liquidación pasados de la misma manera. O sea, que los montos coincidan, que le hayamos pagado a quien le teníamos que haber pagado y que en la liquidación esté liquidado el proveedor que corresponde por el monto que corresponda. Luego, todos los movimientos que no coinciden, que serían las diferencias, va a haber que conciliarlos. ¿Qué quiere decir? Hay que verificar primero que estén correctamente imputados y pasados en la liquidación. Si están mal pasados en la liquidación, ya encontramos la diferencia. Si están mal pagados, pasados correctamente, pero mal abonados, porque aboné un monto que no era correcto, ya encontré la diferencia. Así, uno por uno. Si están mal, va a haber que ajustarlos. O sea, si yo liquidé 1.200 y pagué 12.000, hay una diferencia que tengo que devolver a la expensa. Y si al revés, tenía que haber pagado 12.000, pero liquidé 1.200, hay una diferencia que tengo que volver a pasar. También puede darse estas diferencias por errores, o sea, no porque simplemente haya habido una falla en cuanto a la liquidación, sino porque omisiones, me olvidé de liquidar, me olvidé de pasar el pago del plomero, me olvidé de liquidar el pago de la expensa de la unidad funcional número 1, entonces voy a tener un dinero en banco que en caja no tengo, y eso necesito ajustarlo cuando termino de conciliar. Hay diferentes circunstancias para que se produzcan estas diferencias, los errores, estas discrepancias. Algunas son, tengo dinero en tránsito, o sea, recibí dinero o recibí cheques que todavía no ingresé al banco, pero que sí ya liquidé. Por ejemplo, le cobré a la unidad funcional 1, a la unidad funcional 5, a la 6 con efectivo, pero todavía no lo llevé al banco, no lo deposité. Con lo cual lo tengo ingresado en la expensa, pero todavía está en mi oficina. Entonces ahí tengo una diferencia. Depósitos que fueron no identificados, o sea, dinero que ingresó en el banco,
gente que transfirió, que pagó sus expensas, que depositó, pero o no me olvidó el comprobante, o no me avisó, o la identificación de la expensa es dudosa o es difícil de hacer, entonces no puedo acreditárselos a ninguna unidad. Entonces tengo un dinero ingresado en el banco que en la liquidación no está. Ahí tengo otra segunda diferencia. Cheques pendientes, o sea, cheques que emitió el consorcio para pago a proveedores, que les pagué a los proveedores, ya se los entregué, pero todavía no los han cobrado ni depositado. Entonces, es un dinero que yo en la liquidación lo tengo como que fue sacado, pero que en el banco todavía figura como existente porque todavía no fue cobrado. Transferencias rechazadas, por ejemplo, yo le hice una transferencia a un proveedor, por error salió rechazada, no me di cuenta, la liquidé igual y no le volví a pagar. Entonces, en el banco tengo el dinero ese que no salió nunca y en la liquidación lo tengo como pago. O transferencias de, de propietarios que me mandan el comprobante del pago diciendo que la transferencia se realizó. Por error, no la busqué en el banco o me equivoqué, la liquidé sin revisar y resulta que en el banco no ingresó nunca, porque su banco la rechazó o porque simplemente la mandaron a otra cuenta por error, me mandaron el comprobante de pago de alquiler, algún otro error que haya cometido el propietario. Muchas veces son los cargos por mantenimiento de cuenta, los impuestos de la ley 25413, que es el llamada impuesto al cheque, el IVA, comisiones bancarias, etcétera, que se deducen en forma automática de la cuenta bancaria y por algún error no se liquidan. Me olvido de sumarlas, sumo mal el mes, o sea, el mes cerró el 31 y yo cerré, sumé hasta el 28 por error. Eh, calculé mal algún número sin darme cuenta. La caja chica, otro error, está en poder del encargado, es un dinero que el banco, yo ya retiré del banco, se lo entregué al encargado para que compre determinados elementos, todavía no me hizo la rendición, entonces yo no la liquidé todavía en la expensa, pero sí tengo el dinero sacado del banco. Y otro que es algo que pasa, es muy sencillo, pero que es un error muy común, son diferentes fechas de cierre. O sea, la liquidación de la expensa yo la tomo entre una determinada fecha y otra, y el banco toma entre diferentes. Por ejemplo, el banco me toma del 1 al 31 y yo la expensa la tomé del 5 al 5 o del 1 al 5 del mes siguiente, porque cerré más tarde el 31. Entonces, cuando hago la conciliación bancaria, tengo que tomar esos días de más que yo calculé, que yo ingresé, porque seguí ingresando dinero, pagos de gente que ingresaron después del 31 y los liquidé como expensa. Ahora vamos a ir con el ejemplo, la parte práctica. Yo tengo un ejemplo acá ya tipeado, que es el que usé este año, lo armé para ustedes, pero que lo entiendan, me pareció bastante sencillo. Tengo un consorcio de 6 unidades en donde yo las expensas que le voy a sacar a liquidar al consorcio suman un total de 170.000 pesos mensuales. Acá están los montos de cada una de las unidades, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero ingresaron a la liquidación solamente pagos por 125.000. Quiere decir que hubo algunas unidades que no pagaron. O sea, yo saqué a liquidar 170, me pagaron 125, hay una diferencia que no, mejor dicho, no es una diferencia, hay expensas que no fueron cobradas. Después tengo abonados con cheque o transferencia bancaria los siguientes gastos. Tengo 4 cheques emitidos, una transferencia bancaria y 2 débitos. Que todo esto me suma 110.594,50 y que sí están incluidos cada uno de estos ítems en la liquidación de expensa. Yo ya tengo un monto
que ya liquidé, de 110.000 pesos. Por eso, para poder conciliar, voy a necesitar saber la caja de expensas, cuál es el saldo al inicio, cuál es el saldo al final, y lo mismo en el banco. Obviamente debo tomar, como dije acá, la misma fecha de inicio. Vamos a tomar en este caso entre el 1 y el 31 para que nos cierre la liquidación, podamos hacer la conciliación en forma correcta. Entonces, los dos saldos al inicio son del mismo monto, 47.500, porque yo ya el mes pasado ya concilié y tengo las expensas que coinciden con el monto del banco. Entonces, parto del mismo saldo en este caso. Pero van a ver que llego en expensas a un saldo a fin de mes de 11.905 pesos, mientras que en el banco yo tengo 116.605 pesos. O sea, tengo una diferencia muy grande entre el dinero que tengo en el banco y el dinero que yo estoy explicando que tengo en expensas. Entonces, agarro los movimientos de resumen bancario, acá los tengo, y tengo el saldo al inicio 47.500, tal cual como decía en la planilla anterior, y el saldo al final 116.605,50, tal cual como está acá. Y acá tengo cada uno de los ingresos y cada uno de los egresos de la planilla bancaria, del movimiento bancario, de los resúmenes bancarios, del extracto bancario. Entre el 1 y el 31, en este caso tomé un mes de agosto, podría ser cualquier otro mes. ¿Cómo empiezo a conciliar? Primero, vamos a identificar los movimientos y los voy a ordenar. Yo tengo expensas no identificadas, o sea, vamos a empezar a marcar. Esperen que me va a llevar un tiempito, porque estoy en PDF, con lo cual me lleva un poco. Tengo dos depósitos que no sé de quién son. 50.000 pesos, expensas no identificadas. Después tengo 1, 2, 3 pagos identificados, que son estos tres que están acá, que me dan 75.000. Vamos bien. Después tengo cheques emitidos y no cobrados. Entonces, acá tengo cheques emitidos y que no cobré. Para eso primero tengo que hacer los cheques que sí cobraron y emití. En donde voy a tener los emitidos, voy a tener uno de 6.500, otro de 15.000 y una transferencia de 12.000. Entonces tengo una transferencia emitida y cobrada de 11.000, cheques emitidos y cobrados por 21.500 y acá tengo la transferencia de 12.000 está, el cheque de 6.500 está, el cheque de 15.000 está y me quedaron tres cheques, el 29.52, el 53 y el 54, que sí emití, que sí liquidé, pero que no cobré. Sumo estos montos y me van a dar que tengo 54.700 de cheques emitidos y no cobrados. Después vamos a llamar los gastos bancarios, el movimiento de la cuenta, el impuesto y el IVA. Todo eso me da 10.144,50. Lo tengo liquidado, está acá. Y lo último, el débito de NOR, 12.550, que también lo tengo en la planilla del banco. Entonces lo vuelvo a marcar en mi otra planilla de conciliación. Hasta ahora lo que me quedó sin marcar fueron estos tres ítems, que son los cheques emitidos y no cobrados en el banco. Y a su vez tengo tres expensas que están ingresadas al banco y liquidados, que son la expensa 1, la expensa 5 y la expensa 2. Tengo tres unidades, las cuales no puedo acreditar que hayan abonado las expensas. ¿Por qué? Porque ninguno de los montos
me coincide con los dos depósitos que tengo primero sin identificar. Tengo dos depósitos de 25.000 y yo tengo expensas de 30.000, 20.000 y 45.000 sin pagar. Como no puedo acreditar a quiénes son estos depósitos, no voy a pasarlos en la liquidación. Voy a dar las 3 unidades como impagas y el mes siguiente me deberán mandar el comprobante para verificar a qué unidad correspondía los pagos. Entonces empiezo la planilla de conciliación. Empiezo con la caja de expensa. 47.500 era el monto que expensa. Tengo cheques emitidos y no cobrados que voy a descontar de la caja de expensas. Cheques emitidos y cobrados, transferencias emitidas y cobrados, gastos bancarios y Edenor. Todo esto en saldo negativo porque me está descontando de la caja de expensas. Después tengo ingresada en expensas en la liquidación 3 pagos que suman 75.000, van con signo positivo. Y eso me da el saldo de la liquidación, 11.909. Hasta ahí lo único que hice fue ordenar en otra planilla la liquidación de una manera más sencilla y más agrupada. Ahora, partiendo de estos 11.905, voy a sumar los cheques emitidos y no cobrados, que acá lo tenía descontado, ahora lo voy a poner como ingreso, porque es dinero que no salió de la liquidación. Y voy a su vez a ingresar las expensas que no ingresé porque no sé de quién son, que son depósitos no identificados. Sumo y me va a dar 116.605,50, que es el mismo monto que me está dando el banco. Con lo cual ya llegué de la caja de expensas, ya llegué al monto del banco. Con lo cual la conciliación me está dando bien. Vamos a hacerla ahora al revés, para verificar que la pueda hacer, para mostrarles que la puedo hacer de las dos maneras, y aparte para hacer una verificación cruzada. Voy a partir del banco. El banco tenía 47.500. Y empiezo a descontar los cheques emitidos, las transferencias emitidas, los gastos bancarios, los Edenor, y después sumo las expensas identificadas y las expensas ingresadas que no identifiqué. Me da 116.605. O sea, lo que hice fue pasar los mismos montos, pero agrupados, los mismos movimientos que yo ya tengo en la planilla bancaria, pero agrupados en rubros más grandes para que me sea más fácil de leer. Y ahora, partiendo del saldo del banco, o sea, de los 116.605,60, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo cheques emitidos? Sí, por 54.700, pero que no fueron cobrados. Voy a hacer de cuenta que los cobré en el banco. Entonces los descuento de la caja del banco. Y después tengo expensas que ingresaron, que gente que pagó por 50.000 pesos, pero que no fueron liquidadas. Entonces hago de cuenta que no las ingresé. Y las descuento. Y vuelvo a hacer la cuenta y me da 11.905,50, que es el mismo monto que yo tenía en el saldo de expensas a fin de mes, con lo cual la conciliación es correcta. Este es un ejemplo, como ven, muy sencillo, porque acá no estoy transfiriendo ni pasando de un mes al otro. En el caso de que yo tuviera alguna diferencia entre estos movimientos, que puede ser porque, por ejemplo, los cheques que yo emití fueron cobrados, pero todavía tengo cheques que emití el mes pasado y que se cobraron este mes. Entonces tengo que hacerlos participar de esta liquidación, de este movimiento, de esta planilla de conciliación. Entonces estas planillas yo posiblemente las guarde de un mes para el otro porque tengo movimientos que me van a aparecer al mes siguiente y necesito volver a conciliarlos con lo que yo ya tenía antes. Entonces, bueno, necesito trasladar a veces algún movimiento de un mes para el otro debido a esa razón, que es
lo que explicábamos en la parte teórica, acá adelante, cuando son depósitos en tránsito o depósitos sin identificar o cheques pendientes o algún elemento que yo tenga en el banco o en la liquidación, pero me falte en el otro documento. O sea, los tengo en el banco, pero no en la liquidación, o los tengo en la liquidación, pero no en el banco. Entonces lo tengo que arrastrar al mes siguiente. Bueno, esto es lo que estábamos hablando de conciliación, algo habíamos hablado en la clase los otros días. Es para que ustedes se vayan dando una idea y, si pueden, practiquen haciendo algún ejemplo de conciliación, vayan leyendo todo esto que les voy a mandar, traten de entenderlo y cualquier duda vamos a seguir hablándolo en la clase. Así que bueno, por ahora es todo esto lo que les voy a explicar y espero que les haya servido.